Hispanas, hispanos, hoy tenemos a un invitado realmente especial. Para los que aún no le conozcan, se trata de un ser excepcional, consciente y con una mente privilegiada. En su vida hay dos etapas bastante diferenciadas entre sí. En la primera, trabajó como economista, político, fue vicealcalde de Sevilla, experto internacional en desarrollo local, funcionario de la Administración General y profesor de universidad, entre otros cargos. En la segunda y actual etapa, se ha centrado en la filosofía, la historia y sobre todo la conciencia y la espiritualidad. Es conferenciante e imparte cursos de diversas tipologías. En las dos etapas se hace patente su pasión por la escritura. Ha escrito 84 libros y más de 800 artículos. Es un verdadero honor que estés aquí y no quiero dejar pasar la oportunidad de transmitirte mi más sincero cariño, respeto y admiración. Emilio Carrillo, bienvenido. ¿Qué tal, Cristina? Pues muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Para mí es un honor, el honor es mío, el estar contigo, el estar con esta plataforma de hispanos y de hispanas. Es maravilloso cuando me lo comentaste, me parece una iniciativa digna de todo apoyo y mi modestito grano de arena, pues aquí lo estoy poniendo con este diálogo contigo. Así que muchísimas gracias, querida Cristina. Gracias por estar aquí. El título de esta entrevista es Humanidad versus Transhumanidad. Como tú bien nos has indicado, y corrígeme si me equivoco, el transhumanismo corresponde a la marca o al triunfo de la bestia que marca el fin de un ciclo para dar paso a la nueva humanidad, que será seleccionada atendiendo a su frecuencia de vibración. Los seres humanos tendremos que elegir si queremos formar parte de esa nueva humanidad manteniendo nuestra naturaleza divina o perderla con el transhumanismo. A mí me parece uno de los temas más importantes de la actualidad, porque si se acaba el ser humano, se acaba el juego, fin de la partida. La intención que le he puesto a esta entrevista es informar al público en general, pero sobre todo a aquellas personas que aún no se han abierto a la espiritualidad para que de verdad tengan una buena opción donde elegir. En un momento introduciré 3 proyectos que se están fraguando para que los comentes. Número 1, realidad virtual. Número 2, implantes de chips en el cerebro. Número 3, inmortalidad a través de nanobots circulando por nuestras venas. Pero antes de entrar en detalle, voy a hacerte algunas preguntas para ponernos en contexto. Emilio, ¿quiénes somos los seres humanos y qué capacidades traemos de serie? Pues ciertamente, Cristina, aparte de que el tema es apasionante, y muchas gracias por plantearlo como argumento de nuestro encuentro, eh, a la hora de abordarlo precisamente está la pregunta número uno, sin ningún tipo de duda. Y responderla, sin duda ninguna también, es la cuestión primordial. Evidentemente, yo no soy nadie para decir qué es el ser humano. Vamos, ni se me ocurriría tener la prepotencia de ser yo el que definiera la realidad, la dimensión de lo que significa ser humano y del humano. Lo que sí creo es que a lo largo de la historia hemos tenido las aportaciones de grandes mujeres, de grandes hombres, que consideramos sabios y sabias, que consideramos maestros y maestras, que constituyen la piedra angular de lo que es la humanidad. Y en ellos sí podemos buscar la respuesta a esta pregunta fundamental que tú has planteado. Y es un tema que me ha interesado mucho y que por tanto ahí sí puedo con contundencia y con claridad responder a la cuestión. No por lo que yo digo, sino por lo que podemos decir que es el resumen de las aportaciones de todos estos faros de luz que ha habido plasmado en personas que ha habido a lo largo de la historia. Y la respuesta de ellos está muy clara. El ser humano es una perfecta, maravillosa, hermosísima conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero. Una preciosa conjunción de esencia y de apariencia. En el ser humano a la vez se dan estas dos dimensiones. La dimensión de lo que a mí para hacerlo, y esto ya es una aportación modestísima mía, para hacerlo más entendible, me gusta decir que por una parte está el coche, que es lo perecedero del ser humano, entendiendo por coche nuestro yo físico, nuestro yo emocional, nuestro yo mental, nuestro pequeño yo en definitiva,
que es perecedero y que va asociado a una determinada personalidad, en mi caso el Emilio este que está aquí compartiendo contigo. Y ciertamente ese pequeño yo, ese coche, es muy importante, faltaría más. Ahora bien, no nos puede hacer olvidar de que el coche tiene a su vez un conductor. El conductor es nuestra dimensión imperecedera, con el nombre que le queramos dar. Por ejemplo, en la tradición occidental se habla de nuestra dimensión álmico y espiritual. En la filosofía griega, pues lo componía neuma y psique. Si nos vamos al ámbito oriental, nos encontramos otras denominaciones que están relacionadas con Atma y con Buddhi. Pero el nombre, desde luego en este caso, es lo de menos. Lo más importante es percibir que en el ser humano hay una dimensión trascendente, imperecedera. Y esto además, para aquellos que les cueste como más trabajo asumirlo, yo me atrevería a decirle que sin ningún tipo de duda, esta realidad la vivimos todos y la vivimos en el momento ese que llamamos muerte, porque la muerte realmente no existe. La muerte es un imposible. En este universo en el que vivimos, en este cosmos maravilloso, la muerte no existe. Y cuando la personalidad, cuando el Emilio de turno fallece, lo que deja de funcionar es el coche, porque es perecedero. Ahora bien, el conductor que ha encarnado en el coche para vivenciar la experiencia humana, ese conductor no muere, todo lo contrario, queda libre de envoltura física y posiblemente vuelve a encarnar a lo largo de una cadena de vidas que tiene como objetivo la evolución en conciencia. Y la evolución en conciencia tiene que ver con recordar lo que somos, recordar ese conductor que constituye nuestra verdadera esencia y a partir de ahí ir viviendo, eso es la evolución en conciencia, eso es la evolución espiritual, ir viviendo cada vez más, no bajo los parámetros del coche, que son siempre efímeros, perecederos, un coche que además como tiene fecha de caducidad es muy dado a la protección y a actitudes egoicas, egocéntricas, materialistas, no de la medida en que vamos tomando conciencia de lo que es y de lo que somos, evolución de la conciencia, evolución espiritual, vamos viviendo o deberíamos vivir cada vez más en coherencia con lo que realmente somos, que es el conductor. Por tanto, el ser humano es una perfecta conjunción de lo perecedero y de lo imperecedero. Eso es ser humano. Y cuando abordemos los otros temas que tú ya has presentado, hablaremos del ser infrahumano, porque el ser infrahumano, ¿qué es? El ser humano que olvida lo que realmente es y se aferra a su parte perecedera, se aferra a su parte pasajera y efímera. El ser humano que se olvida del conductor, el conductor está ahí como dormido, como olvidado, y toda su vida está permanentemente en el aferramiento y en la identificación con el pequeño yo. Entonces el ser humano es como si se cortara una parte, como si se cortara en dos mitades, una mitad que además es la más importante, no porque la otra no lo sea, es la más importante porque es la imperecedera, la olvida y se queda identificado y aferrado al pequeño yo. Esto es, por decirlo de algún modo, lo más importante que nos han enseñado los maestros y maestras con relación a lo que es el ser humano. Cuando en la filosofía griega se hablaba de conócete a ti mismo, fíjate que 6 siglos antes de Cristo, cuando se construye el templo de Delfos, a 30 kilómetros de Atenas, dedicado a Apolo, y que aquellos grandes sabios lo convierte en una especie de escuela para enseñar lo fundamental a todas las personas. Se cuenta que en aquella época en el Mediterráneo mucha gente peregrinaba hacia el templo de Delfos, hacia el templo de Apolo en la localidad de Delfos, y ellos, para poner en evidencia la importancia de lo que allí se enseñaba, hablaban del oráculo de los dioses. Es decir, allí vamos a conocer realmente el mensaje de nuestra divinidad. Y en el frontispicio de entrada del templo pusieron precisamente en griego, pero traducido al castellano, pusieron conócete a ti mismo, conócete a ti misma.
Y este conocerte a ti mismo, conocerte a ti misma, es precisamente el tomar conciencia de que somos una perfecta conjunción, como decía antes, de lo perecedero y de lo imperecedero. Y a partir de ahí, cuando hablamos de las cualidades, de las capacidades, lo perecedero, el pequeño yo tiene una serie de capacidades. Por ejemplo, el pequeño yo es muy importante, el coche es muy importante para nuestro día a día. Difícilmente podríamos disfrutar, vivenciar la experiencia humana si no fuera gracias al coche. Pero eso sí, las cualidades del coche son cualidades, lo digo no como ninguneo ni con carácter peyorativo, sino descriptivo, son cualidades muy domésticas, muy para andar en el día a día. En cambio, las cualidades de nuestra dimensión imperecedera son mucho más importantes. Es lo que en la filosofía griega, por volver a ella, se habla de las virtudes, ¿no? En el caso de Platón, por ejemplo, ¿no? Es todo lo que es la sed de verdad. Ese algo que hay en el ser humano que le lleva a buscar la verdad, la verdad que está más allá de la apariencia, la esencia que está más allá de la apariencia. Está todo lo que tiene que ver con esa sed de verdad, que es la sabiduría, que es el discernimiento, es también el sentimiento de justicia que hay profundamente en el ser humano, el sentimiento de paz, esa aspiración, ese anhelo de paz que ahí dentro todos tenemos. Igualmente tiene que ver con el bien en el sentido filosófico del término, no es el bien en el sentido del bienestar, no es el bien desde el punto de vista de la bondad, del amor, de la compasión, de la solidaridad, de la cooperación, el vivir la vida no de un modo cerrado, que es a veces lo que lo doméstico del pequeño yo, en su afán de protección y en su miedo, porque es perecedero, nos quiere llevar a vivir ahí encerrados en nosotros mismos, protegiéndonos de lo demás con recelo, intentando acumular y atesorar para protegernos. No, nuestra dimensión imperecedera transciende de todo ello y es una dimensión mucho más abierta, que no aspira a ponerse al servicio de uno mismo, sino al servicio de la vida que se ve como lo que es, como un auténtico milagro, que se vive con confianza, que se vive con reverencia. Entonces, todas esas virtudes de las que nos habla la filosofía y nos han hablado tantas tradiciones, tiene que ver con las cualidades del ser humano verdadero, nuestras cualidades imperecederas. La memoria, decía Agustín de Hipona, también hablando de esas cualidades, que son las potencias de nuestra dimensión imperecedera, las potencias del alma. Él decía que el ser humano tiene los atributos de memoria. ¿Memoria en qué sentido? De recordar lo que somos, de recordar lo que es, de percibir que hay una esencia más allá de la apariencia, en cada uno, en los demás y en toda la realidad que nos rodea. E igualmente nos hablaba de esa necesidad a través de la memoria de confiar en la vida, de comprender que en la vida no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, de que todo tiene un sentido profundo, de que todo tiene un porqué y un para qué. Nos hablaba dentro de esa memoria la importancia que es reconocer nuestra dimensión imperecedera y comprometerte con ella, el compromiso con uno mismo. Cristo Jesús lo llamó el amor a uno mismo, no el amor egocéntrico, sino el amor desde el punto de vista de poner en valor lo que somos. Junto con la memoria y en segundo lugar, Agustín de Hipona, como potencia del alma, nos hablaba de la voluntad. Qué importante es la voluntad, la capacidad de acción, de tomar iniciativas, pero no iniciativas domésticas, no esas iniciativas que son las cotidianas que le corresponden al coche, no. Hablamos de los grandes proyectos, de las grandes ideas, de la creatividad, esto tan magnífico que está en el ser humano y que tiene que ver, insisto, con esa creatividad. Y por supuesto, y como tercera y última pata de las potencias del alma que hablaba Agustín de Hipona, el entendimiento, el discernimiento, el darnos cuenta que el ser humano, bajo la presencia de lo que realmente somos, tenemos la capacidad de vislumbrar la realidad, que tenemos la capacidad no solamente de conocer lo material, lo que el mundo que nos rodea más directamente desde la apariencia, sino que tenemos la capacidad, en esa sed de verdad que decíamos anteriormente, de vislumbrar las grandes verdades, de vislumbrar las grandes realidades, de percibir que hay vida después de la muerte, de percibir que hay otros mundos aparte del que vemos a simple vista, de percibir que en nosotros mismos hay esas dimensiones imperecederas a las que hacía referencia.
Así que, en definitiva, termino, querida Cristina, cuando hablamos de ser humano, lo que nos enseñan los grandes maestros es que somos una perfecta conjunción de esencia y apariencia, de lo imperecedero y de lo perecedero, del conductor que ha encarnado en el coche, y desde el punto de vista de las cualidades de ese conductor, de las cualidades de lo que realmente somos, todo lo que son las virtudes, las potencias del alma que nos dibujan a un ser humano potente, a un ser humano con capacidades de creatividad, con capacidades de discernimiento, y que en definitiva nos colocan no como una especie de olita perdida en medio del océano, sino, como muy bien decía Willy Jagger, nos ponen en situación de decir: yo soy una ola, como coche soy una ola en medio del océano, pero siendo la ola soy el mar. Yo soy desde el punto de vista de mi personalidad, desde el punto de vista de Emilio, yo soy un árbol en medio de un inmenso bosque, pero desde la perspectiva del conductor soy el bosque íntegramente, porque el conductor en su esencia tiene toda la envergadura, reúne todas las circunstancias, todas las capacidades y todos los atributos del océano y del bosque. Hay muchas personas, Emilio, que ven en el transhumanismo una salida para su miedo a morir y que todo termine. Y como tú has dicho, la muerte no existe. Tú mismo experimentaste una ECM, una experiencia cercana a la muerte, que cambió definitivamente el rumbo de tu vida. ¿Nos puedes contar qué ocurrió? Ciertamente, el transhumanismo lo que nos vende, entre comillas, es que el ser humano está llamado a una evolución por su unión con lo tecnológico, por su fusión con lo tecnológico. Un ser humano que va metiendo en su organismo implantes, sensores, chips subcutáneos, órganos artificiales, y que todo eso nos va como aumentando nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestra esperanza de vida, etcétera, etcétera. Pero claro, el transhumanismo tiene detrás una enorme trampa, y es que olvida que esa inmortalidad, esas capacidades, etcétera, etcétera, es que ya las tenemos, y las tenemos en una dimensión muy superior a lo que la tecnología nunca nos podrá dar. Lo cierto es que somos inmortales. No el Emilio que está hablando, pero el ser que está aquí en Emilio es inmortal y no necesita obsesionarse por vivir no sé cuántos años, porque ya somos inmortales. El conductor no está obsesionado con que el coche viva muchos y muchos y muchos años. El conductor es inmortal, y el conductor lo que quiere es un coche que le dé maravillosamente un servicio para sacarle jugo a la vida. Una vida plena, una vida realizada, una vida creativa, una vida que merezca la pena vivir. A todo esto el transhumanismo nos hace un juego de trileros, y con la excusa de tener unas capacidades que ya están en nuestras virtudes y potencias, a las que antes hacía mención, y de intentar alargar lo más posible una esperanza de vida que ya tenemos alargada en la inmortalidad desde el ser que somos, nos intenta convencer que tenemos que renunciar a nuestra parte conductor, a nuestra parte imperecedera, y ser simplemente el coche. Un coche de muy mejorado, un coche con muchas capacidades, pero no deja de ser un coche. Y es ridículo porque eso significa una especie de suicidio del ser humano. El ser humano que renuncia a su parte fundamental, se aferra a lo que es más efímero y pasajero en él, y a partir de ahí intenta que ese coche mejorarlo. Vamos a ver, pero si tú eres el conductor, tú tienes ya todo lo que el coche, por mejorado que sea, nunca ni por asomo va a alcanzar a tener, ¿no? y a vivir y a experimentar lo que el conductor representa. Y en ese sentido, efectivamente, como tú has comentado, mi proceso, vamos a llamarlo así, espiritual, comenzó en el año 2000 por una serie de circunstancias. Como tú decías, hasta ese momento yo estaba muy metido en la dinámica de mi personalidad, de mi pequeño yo, y una serie de circunstancias poco a poco me fueron abriendo los ojos a otras realidades, a otras vivencias, y empecé, por así decir, el proceso de recuerdo. Vivía en un olvido de mi dimensión imperecedera, y empecé poco a poco a recordar lo que realmente soy y lo que realmente somos. Y 10 años después, casi 11, 10 años después,
en noviembre del año 2010, pues la vida me hizo un regalo. El regalo fue un accidente que me llevó a una situación extrema que en la UCI de un hospital provocó que estuviera clínicamente fallecido, clínicamente muerto. Y viví una experiencia cercana a la muerte. Y esa experiencia cercana a la muerte, cuando salí de ella, cuando me recuperé, pues me posibilitó que ese camino que ya era de 10 años, casi de 11, ¿no? De recuerdo de lo que soy, de recuerdo de lo que somos, etcétera, etcétera, pues de algún modo adquiriera una potencia de tal envergadura que es lo que ya sí me motivó a decir, bueno, esto ya ha llegado un momento en el que ya mi vida tiene que dejar por completo lo que ha sido los intereses del coche y tengo ya que vivirla desde el conductor que soy. Y a partir de ahí empecé ya a realizar una serie de cambios en mi vida, hace de esto ya 13 años largo, y bueno, y aquí estoy absolutamente centrado en compartir con los demás lo que realmente somos y lo que realmente es, siempre con la modestia de no intentar inventarme cosas. Yo no invento técnica, no invento ninguna teoría, ¿no? Yo lo que sí hago es, de una forma humilde, estudiar, conocer lo que esos grandes sabios y sabias nos han ido aportando, lo que Cristo Jesús muy especialmente nos enseñó, y a partir de ahí, con ese bagaje, intentar, y eso se lo debo a mi experiencia de los años más metido en mi pequeño yo, las cualidades comunicativas, la docencia universitaria, también la actividad política, me fueron dando una serie de capacidades de comunicación, incluso de saber divulgar las cosas un poquito más complejas con mayor sencillez, y eso es lo que hago. No intentando convencer a nadie de nada, por favor, sino intentando poner sobre la mesa lo que percibo, lo que creo que esos grandes sabios han percibido, es ponerlo también de una forma lo más entendible y lo más sencilla posible, y a partir de ahí sabiendo que cada uno tiene que hacer su camino y que el camino ninguno podemos hacerlo por los demás, aunque podemos colaborar intercambiando, dándonos apoyo en ese camino precioso que es el camino de la evolución de la conciencia. Ajá. Bueno, ya has comentado qué es el transhumanismo y, bueno, ¿podrías detallarnos un poco más qué objetivos crees que tienen al instaurarlo? Porque esto es un plan que lleva ejecutándose desde hace muchos años. Pues dicho así a bote pronto, sé que la respuesta a esta pregunta tan importante que has planteado, Cristina, a más de una persona que así, sin haberse, entre comillas, dedicado un tiempo al asunto, le puede sorprender. Pero en la clave, cuando hablamos del transhumanismo, tenemos que unirlo al denominado nuevo orden mundial. Se está configurando un nuevo orden mundial. Hay muchas plasmaciones de ese nuevo orden mundial. Uno de ellos es la agenda famosa, la Agenda 2030. Se quiere configurar a nivel global, no a nivel de un país o de dos o de un continente, sino a nivel global, se intenta configurar un modelo social, un modelo económico, un modelo de convivencia, un modelo tecnológico, un modelo institucional. Eso es lo que está detrás del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se reviste, como el transhumanismo, de grandes palabras. Podríamos decir que el transhumanismo es como la plasmación más directa de ese nuevo orden mundial. Y se viste, se disfraza de declaraciones grandilocuentes, que basta tener un poquito de capacidad de observación para percibir que son tan grandilocuentes, es decir, tan grandes en cuanto a sus pronunciamientos como falsas, como vacías. Y a la prueba, y me remito a las pruebas de la realidad en la que estamos. Todas esas declaraciones de grandes organismos internacionales, de grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Que están siempre hablando de grandes objetivos cuando realmente en su práctica cotidiana hacen exactamente lo contrario. No construir un mundo mejor, sino todo lo contrario, una sociedad cada vez más distópica, con mayores niveles de sufrimiento, de dolor y de alienación de la gente, de olvido de lo que es, de lo que somos, y cada vez más sometidos a unos sistemas de creencias muy cerrados, de pensamiento único para que todo el mundo piense lo mismo,
muy controlados todos por las tecnologías, muy dominados, muy monotorizados. Eso tiene que ver con el nuevo orden mundial y tiene que ver con el transhumanismo. Y cuando nos hacemos la pregunta que qué es lo que quieren, es decir, los que están detrás de la implantación de ese orden mundial nuevo, cuando nos preguntamos qué es lo que quieren, la respuesta no está en la economía, porque la economía ya está en sus manos. Los datos económicos, yo he dejado la actividad como economista, pero soy economista, no puedo remediarlo. Han sido muchísimos años de docente universitario, muchísimos años de investigación económica y los datos de la economía nos dicen con claridad que actualmente el 1% de la población mundial tiene más recursos y patrimonio que el 99% restante. Y dentro de ese 1% hay un 1% que son los que realmente detentan el poder económico. Estamos hablando del 1% del 1%, que son los que dominan el sistema socioeconómico y a través del sistema socioeconómico el entramado político e institucional a nivel global y el complejo tecnológico militar. Y esta gente, ¿qué es lo que quiere? Dinero, pero si ya lo tienen todo el dinero en sus manos. Pueden querer poder si es que ya lo tienen todo el poder en sus manos. A partir de ahí, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, pues esto es lo que decía, que a las personas que viendo este vídeo no hayan de alguna forma visto otras cosas, no se hayan ocupado de profundizar en estos asuntos, le puede sorprender más. Estamos ante un dilema espiritual, porque lo que no debemos olvidar es que este 1% del 1% tiene creencias espirituales. En ese sentido, la plataforma Wikileaks, la que fue perseguida, la que ha sido, bueno, finalmente ha llevado a la cárcel y finalmente teniendo que aceptar una especie de acuerdo para salir de la cárcel por parte de su creador, de Assange, ¿no? Esa plataforma, una de las cosas que nos facilitó fue una gran información, por ejemplo, de correos electrónicos de grandes personajes que están ahí en el 1% del 1% o cercanos al 1% del 1%. Y todo ese bagaje informativo, ¿qué es lo que nos dice? Que tienen creencias espirituales. Lo que ocurre es que cuando ellos hablan de espiritualidad, no entienden por espiritualidad lo que entendemos tú y yo, ni la mayoría de la gente, porque ellos practican y son seguidores de una espiritualidad involutiva, una espiritualidad que no se basa en el servicio a la vida, en la reverencia a la vida, en la compasión, en la unión con los demás y con la vida y con la naturaleza. No, es una espiritualidad, entre comillas, que se pone al servicio de uno mismo para uno mismo, a través de esa denominada espiritualidad, alcanzar mayor poder, mayor riqueza, en definitiva, unas creencias espirituales al servicio de uno mismo. Para quien quiera tener una especie de relato de lo que esto es muy sencillo, a mí me gusta compartir esa escena que está en varios evangelios del Nuevo Testamento cristiano, en donde Jesús, después del bautizo en el río Jordán y antes de comenzar su vida pública, los 3 años y poco de su vida pública hasta que fue crucificado y murió y después, a mi modesto entender, resucitó y vivió también la ascensión. Pues bien, cuando Jesús es bautizado y antes de comenzar su vida pública, se retira al desierto, como para prepararse en silencio, en introspección, para la tarea, para la labor que va a acometer. Y nos dicen en los evangelios que estuvo retirado 40 días y 40 noches. Y estando en ese retiro, se le aparece un personaje que aparece muchas veces en los textos cristianos y en casi todas las tradiciones espirituales con un nombre o con otro, que es Satanás. Satanás, por así decir, es la plasmación de la espiritualidad involutiva. Y Satanás mantiene un diálogo muy interesante con Jesús y entre las cosas que están en ese diálogo, la que yo quiero ahora tocar y la que quiero recordar es la siguiente. Se dice que Satanás sube a Jesús a un monte muy alto y desde ese monte muy alto le enseña todos los poderes y riquezas de este mundo. Y Satanás le dice a Jesús, ¿ves? Todos estos son todos los poderes y riquezas
que hay en el mundo. Son tuyos si te postras ante mí. Si te postras ante mí, accederás a ese poder y a esa riqueza. Cristo Jesús les dice que no, y quien quiera tener más detalle está en los evangelios cristianos. Pues bien, podríamos decir que en ese 1% del 1% que tiene en su mano el sistema socioeconómico y a través de él el entramado político institucional y el complejo tecnológico militar, le ha dicho que sí a Satanás. Es decir, con tal de tener los poderes y riqueza, me postro ante lo involutivo. Y en esos emails que la plataforma Wikileaks en su momento nos dio mucha información, porque fueron miles y miles de correos electrónicos, pues se comprueban cómo ellos quedan a adorar, a reverenciar a estas figuras involutivas, con nombres además que vienen de muy antiguos, son de la cultura sumeria, son como diablos, seres demoníacos, con nombres que vienen de la cultura sumeria, y esa es su práctica religiosa espiritual, la involutiva. Entonces, este pequeño grupo que quiere implantar el transhumanismo y el nuevo orden mundial tiene profundas creencias espirituales, pero de índole involutiva. Y ahora mismo tiene un interés enorme en que esto se plasme plenamente e intentar controlar al mundo, porque la disyuntiva que antes citaba, esta palabra disyuntiva, la disyuntiva ante la que nos encontramos, querida Cristina, es que el cosmos entero es movimiento. Y los movimientos no son ni mucho menos frutos de la casualidad, sino de ciclos. Los grandes sabios nos lo han enseñado hasta la saciedad. Todo se mueve, nada es permanente y todo se mueve en ciclos. La propia vida humana y también el planeta Tierra y también la humanidad. Y el ciclo actual de la humanidad, lo que Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 llama generación humana, el actual ciclo humano, la actual generación humana, como todo, cíclicamente está llamado a terminar. Y ante eso nos encontramos, es decir, nos encontramos ante el final de un ciclo humano para que arranque un nuevo ciclo humano. Y eso los poderosos de este mundo no pueden evitarlo, porque forma parte de la cosmogénesis, forma parte del orden, forma parte de lo que la vida y el universo es. Eso no lo pueden evitar, como no pueden evitar que el día y la noche y el día, cíclicamente, como no pueden evitar los ciclos lunares, como no pueden evitar los ciclos de pleamar y bajamar en los océanos, son ciclos. Y ellos saben perfectamente lo que la mayoría de los seres humanos no recuerdan o no toman conciencia, y es que este ciclo va a terminar. Y cuando esta generación humana concluya, va a surgir una nueva humanidad en una tierra restaurada, que es como lo llaman las grandes tradiciones, un nuevo ciclo humano, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Una tierra restaurada significa una tierra, una madre tierra, un planeta que va a tener una mayor frecuencia vibracional. Y a partir de ahí, una nueva humanidad que va a tener también esa mayor frecuencia vibracional que va a permitir que tengamos un recuerdo natural de lo que somos y nos demos cuenta que además del coche somos el conductor y vivamos por fin en coherencia con el conductor que somos, saliendo del gran olvido en el que estamos actualmente metidos. Y finalmente, cuando ese cambio de ciclo se produzca, para los más interesados en el cristianismo, esto se le llama la parusía y el corte, cuando este cambio de ciclo, que es ineludible, que es inexorable, cuando ese cambio de ciclo se produzca, cada ser humano, desde su dimensión imperecedera, tiene que elegir. Y de hecho, aunque no nos demos cuenta, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos eligiendo, entre vivir en esa nueva humanidad o no vivir en ella. Para vivir en esa nueva humanidad tenemos que tener un estado de conciencia, en definitiva, un comportamiento, una conducta en nuestra vida cotidiana, siendo buenas personas, porque no se trata de ser premios Nobel de nada, sino siendo buenas personas, saliendo del ensimismamiento, el narcisismo, el servicio egoico a uno mismo y siendo simplemente humanos en el mejor sentido de la palabra, y de esa forma nuestro estado de conciencia tendrá la frecuencia vibracional
que va a tener sintonía con la frecuencia vibracional de la Tierra restaurada. Y los seres humanos que desde su punto de vista álmico tengan esa frecuencia vibracional, vamos a llamarle más alta, que esté en sintonía con la frecuencia vibracional más alta que va a tener la Madre Tierra, podrán disfrutar de esa Tierra restaurada y formar parte de esa nueva humanidad. Aquellas almas que no, aquellas almas que se empeñen en aferrarse al materialismo, al egoísmo, al egocentrismo, su vibración será densa y no podrán participar en esa nueva humanidad. Y ahí está el asunto. El 1% del 1% que quiere que el menor número posible de almas, el menor número posible de personas, formen parte de la nueva humanidad. Ya está, es así de sencillo. Podríamos decir que los grandes maestros y maestras espirituales, sus enseñanzas van dirigidas a que el mayor número de almas posible nos demos cuenta, elevemos nuestro estado de conciencia y podamos formar parte de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Y el objetivo, sin embargo, de la pequeña élite, del transhumanismo, es un nuevo orden mundial para enconsetarnos y para dominarnos, es extraviar las almas y que cuando ese momento llegue, no estemos en condiciones de disfrutar de esa nueva humanidad y de esa tierra restaurada. Esto no va de dinero porque ya lo tienen todo, esto no va de poder porque ya lo tienen todo, esto tiene que ver con algo que ellos aparentemente niegan, pero que sin embargo está detrás de su estrategia, que es lo espiritual. Ahora bien, una espiritualidad que ellos interpretan y viven en clave involutiva y una espiritualidad que somos muchos los que intentamos modestamente vivir y practicar en clave evolutiva, del servicio a la vida y en reverencia hacia la vida en todas sus manifestaciones. Vale. Vamos a comentar los tres proyectos que he comentado al principio, sobre todo para ponerlos sobre la mesa, para que se den cuenta, pues hay mucha gente que no lo sabe, cuáles son las verdaderas intenciones que tienen. Empezamos con el primero, realidad virtual, entre muchos otros proyectos, el de Mark Zuckerberg. El señor Zuckerberg pretende que el mundo virtual no se distinga del mundo real. Quiere que nos pongamos unas gafas de realidad virtual y vivamos experiencias a través de ellas en vez de relacionarnos con otras personas. Por ejemplo, si quisiésemos jugar al ajedrez, quedaríamos con una persona en ese mundo irreal y jugaríamos en vez de hacerlo físicamente. Tendríamos que comprar cualquier objeto virtual que quisiésemos utilizar. Nuestros bienes pasarían a ser virtuales. El señor Zuckerberg dice que así además cuidaríamos el planeta. Meta, la matriz de su grupo de empresas, ya se ha introducido en el sistema educativo de varios países y quiere que los más jóvenes aprendan con estas gafas virtuales puestas y además conectadas a sus aplicaciones educativas, con contenidos como poco dudosos. ¿Qué opinas de este proyecto, Emilio? Pues dicho de una forma muy clara, querida Cristina, eh, no nos damos cuenta lo suficiente de que estamos convirtiendo la vida entre todos bajo la influencia de unos pocos, pero finalmente entre todos, claro, porque aquí se mezcla la inconsciencia de cada uno y las interferencias de los otros. Y hay una especie de revoltijo que finalmente se revuelve contra la conciencia. Pues bien, estamos convirtiendo la vida en un infierno. Lo digo como una reflexión muy pensada, le he dado muchas vueltas al asunto y es curioso cómo no somos capaces de darnos cuenta de esta gran verdad. Algo que es absolutamente maravilloso, que es vivir, lo estamos convirtiendo en un infierno. Damos por normal el no poder beber el agua de nuestros arroyos y de nuestros ríos. Damos por normal ese hecho cuando es una profunda anormalidad. Damos por normal el estar contaminando el aire cuando es una profunda anormalidad. Damos como normal el estar contaminando el contexto medioambiental con una enorme cantidad de contaminación electromagnética que nos está afectando. Las personas más sensibles son una clara manifestación al respecto, pero nos está afectando a todos. No nos damos cuenta que estamos convirtiendo la vida en un infierno a través de un estilo de vida basado en el culto a la velocidad,
en siempre corriendo, en un estilo de vida absolutamente basado en el esfuerzo, en el trabajo, en la renuncia a poder disfrutar de la vida como tal. Un infierno que se pone de manifiesto en la desnaturalización. Cada vez estamos más alejados de la naturaleza, viviendo entre cemento y asfalto. Y cuando viajamos para colmo, mantenemos esa dinámica cada vez más. En lugar de contactar con la naturaleza, cada vez más vamos a sitios donde lo que hay es cemento y asfalto, y a través de transportes que no nos sacan de ese cemento, de ese asfalto y de la artificialidad. Y podría seguir, y podría seguir. Un infierno que está ocasionando que las enfermedades mentales estén ya a la cabeza de las enfermedades a nivel mundial. Y mira que hay enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pero las enfermedades mentales están a la cabeza. Están también increciendo enormemente las adicciones a todo, las adicciones al sexo, las adicciones al juego, las adicciones a la droga. ¿Por qué? Porque hay un vacío existencial, y ante ese vacío las personas buscan un sucedáneo, intentan agarrarse a algo para llenar ese vacío, y ese algo es la adicción en concreto en la que caen, etcétera, etcétera. Creo que con los ejemplos que acabo de poner, creo que todos vivimos en este mundo y podemos percibir a lo que estoy haciendo mención. Estamos viviendo un infierno, y este infierno es cada vez mayor. El nuevo orden mundial sería el infierno de los infiernos. Ya sería el dominio, el control, los seres humanos convertidos en autómatas, convertidos en peones de la tecnología, y sería el infierno en grado mayúsculo. Cuando hablamos de ese infierno en grado mayúsculo, yo hablaría fundamentalmente, para que cualquier persona rápidamente pueda entenderlo, de dos obras literarias, y en concreto, para lo que tú has planteado, de una película. Yo sé que tú ya sabes, en cuanto que he mencionado película, ya sabes a qué película voy a hacer mención. Las dos obras literarias, las dos son del siglo XX. La primera en aparecer cronológicamente, Un mundo feliz, de Adolf Huxley, donde se habla de una humanidad que ha caído en el infierno, y donde la gente se mantiene en ese infierno a través de la distracción y el entretenimiento. A la gente se le tiene distraída, entretenida. De hecho, toman una droga, Soma se llama la droga, para que su mundo emocional no caiga, no se derrumbe ante el infierno en el que están viviendo, y están ahí en ese mundo feliz que realmente, basta escarbar un poco, es un auténtico infierno. Es la distopía de la distracción y el entretenimiento lelo de las personas convertidas en tontas, en necias, que no conocen nada, que no saben nada, y que sin embargo van por la vida creyendo que viven la vida, cuando han convertido la vida en un mero acto de supervivencia. La otra obra literaria, 1984, de George Orwell. Ahí se nos habla de una sociedad de autoritarismo, pensamiento único, censura, control, dominio a través de las tecnologías. Es curioso que esta novela, que está escrita antes del Ecuador del siglo XX, le dé tanta importancia a las tecnologías como la herramienta para el control y el dominio del ser humano. Pues bien, cuando vemos la sociedad actual, podríamos decir que la distopía y el nuevo orden mundial hacia el que nos encaminamos es una mezcla del mundo feliz de Huxley y del autoritarismo tecnológico de 1984 de Orwell. Es una especie de mezcla. Y en ese contexto, la película, que tiene que ver con lo que tú has comentado, la película es Matrix. Matrix efectivamente es un ser humano. Yo creo que todos hemos visto por lo menos la primera entrega de la película. Es un ser humano que, ¿cómo vive? Enchufado. Vive enchufado. Vive una especie de colmena, de panal, donde se te enchufa a la máquina, y tú estás viviendo una realidad virtual que no es verdad, pero tú crees que es la realidad. A eso es a lo que nos quiere llevar el transhumanismo. Vivimos en un infierno, pero tú no te preocupes, porque te vamos a dar algo a lo que te enchufas, bien sea en gafas, sensores cerebrales, implantes subcutáneos, algo a lo que te enchufas, y tú vives una vida, entre comillas, placentera, pero una vida que es falsa, una vida que no es real,
una vida que es una simulación de ordenador, una vida que es una vida de videojuego. ¿De verdad el ser humano está llamado, y esa es la plenitud de nuestra evolución, a renunciar a vivir para convertir la vida en una realidad virtual, en un videojuego? A eso es a lo que nos quieren llevar. Tú has puesto algunos ejemplos muy llamativos, como el de jugar al ajedrez, pero no solo eso. Yo precisamente ayer, Cristina, leí un artículo, perdón, no era un artículo, era el extracto de un libro que está recién publicado, donde habla de los cambios que está habiendo en los comportamientos amorosos y en las relaciones de pareja y en las relaciones sexuales, ¿no? Y la autora vislumbra lo que va a ser el modelo de relaciones dentro de no muchos años. Ella hace una prognosis para los próximos lustros. Y ella nos dice que esto de las relaciones físicas, de las relaciones de pareja, todo esto va a desaparecer, porque tú en la realidad virtual vas a generar un avatar, que es lo que se hace en la realidad virtual. Yo ya no soy Emilio, aquí me enchufo a la realidad virtual y creo un avatar, el que yo considero oportuno, el que a mí me parezca oportuno. Y ese avatar, con los atributos y las cualidades que yo lo he generado en la realidad virtual, es el que tiene relaciones. Y las tecnologías, la inteligencia artificial en ese sentido va a jugar un papel fundamental. Las tecnologías te permiten sentir como verdaderas, que es lo que pasa en la película Matrix, te permite sentir como verdaderas esas conexiones y esas relaciones. El placer sexual, pongamos por caso, ¿no? O el conjunto de emociones que puede dar lugar una relación de pareja, ¿no? Todo eso te lo permite vivir, eso sí, te lo permite vivir artificialmente, virtualmente. Estamos, por tanto, en el transhumanismo, cuando hablamos de esto, estamos hablando de transformar la vida en algo artificial y virtual. Y claro, en la medida en que además transforma la vida en algo artificial y virtual, te estás enganchando desde el coche, desde lo perecedero. ¿Y dónde queda ahí lo imperecedero? Absolutamente olvidado. No existe lo imperecedero. La dimensión verdadera del ser humano, nuestra dimensión imperecedera, nuestra dimensión álmico-espiritual, nuestro ser inmortal, desaparece de la escena por completo y nos convertimos en una especie de personas atontadas, alienadas, absolutamente idiotizadas, viviendo en un infierno e intentando de alguna forma sobrevivir en ese infierno a través de una conexión, una realidad ficticia, virtual y artificial, en la que podemos vivir nuestro mundo de Yuppie, pero que no es sino una gran mentira. Y por tanto, esta es la realidad que está detrás de esta iniciativa, una gran mentira, un gran engaño, que nos vende como maravilloso lo que realmente es un escenario aterrador. Segundo proyecto. Implantes de chips en el cerebro de la empresa Neuralink de Elon Musk. El señor Musk ha prometido mejorar la vida de personas discapacitadas a través de implantes cerebrales. Como siempre es la excusa de los que se autodenominan filántropos, que es por nuestro bien. Asegura que esta tecnología dará superpoderes a los humanos. Supuestamente en 2024 ya han implantado un chip a 2 personas parapléjicas para devolverles habilidades perdidas. Indican que ahora ellos pueden comunicarse o controlar dispositivos electrónicos con su mente. Pero el señor Musk además dice que puede hacer posible la telepatía, habilidad que nosotros podemos desarrollar de forma natural, o sea que digamos que descontrolaría las capacidades de los seres humanos. Otra prestación de este dispositivo es que podría almacenar nuestros recuerdos. Si almacena nuestros recuerdos, ¿cuánta información nuestra podrían obtener y con qué fin podrían utilizarla? ¿Qué opinas, Emilio? Ciertamente estás tocando una segunda iniciativa, un segundo proyecto que, aunque parezca ciencia ficción, no lo es una gran realidad. Punto primero. Decíamos hace un ratito que todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, con el transhumanismo, siempre está lleno de declaraciones grandilocuentes, buenas intenciones, objetivos maravillosos. ¿Qué hay detrás? Mentira, una gran mentira. Eso es simplemente el escenario, pero lo que hay detrás del escenario, la realidad de lo que se esconde, es trágica y se revuelve directamente contra el ser humano,
en el entendimiento de lo que el ser humano y la humanidad realmente es, y no voy a volver a insistir en ello porque ya lo hemos hecho anteriormente. En concreto, quiero llevar este tema a colación con un asunto que creo que es uno más, pero es muy importante para entender todo lo que significa sensores, chips subcutáneos, etcétera, etcétera. Hay un texto que tiene 2000 años, que es el libro de las Revelaciones, también conocido como el libro del Apocalipsis. En el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis, es el último del Nuevo Testamento cristiano, es con el que termina la Biblia, el último libro de la Biblia. En ese libro, hace 2000 años, se nos dice que llegará un momento en el que la bestia dominará el mundo. Esa bestia tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial al que estamos haciendo referencia. Y se nos advierte que cuando la bestia domine el mundo, el triunfo de la bestia implantará la marca de la bestia. Y no se queda ahí, sino que describe en qué consiste esta marca. Se nos dice, es una marca que todas las personas se les obligará o se les querrá obligar a llevar en la mano o en la frente, y sin la que nadie podrá comprar ni vender. Esto dicho hace 2000 años es espectacular y difícilmente entendible, ¿verdad? Hace 2000 años. Hoy lo podemos entender perfectamente. Se nos está hablando de compraventas a través de dinero digital, no dinero físico, sino dinero digital. Y para usar ese dinero digital, no la tarjeta de crédito, no el móvil, sino algo que se nos venderá como muy positivo, sin duda, algo que llevaremos aquí dentro o llevaremos en la mano, como un sensor en la frente o como un chip subcutáneo. De modo y manera que cuando vayamos a comprar o a vender, en lugar de pasar la tarjeta de crédito, pues la cámara, ¿no? Nos mirará la frente a través de algún tipo de tatuaje indeleble del que ya nos habla, por ejemplo, Bill Gates, o pasaremos nuestro chip subcutáneo metido dentro de la mano por la cámara o por el instrumento que sea, y haremos las operaciones de compra-venta. Con lo que la marca de la bestia va ligado al dinero digital y al implante, a la introducción en el ser humano de esos implantes, de esos sensores y de esos chips. Y en ese sentido, y para saber realmente lo que eso representa, como todo está a la vista, querida Cristina, porque esto es otro de los temas que, aunque sea de pasada, aprovechando este momento al que hemos llegado, quiero compartir. Todo está a la vista. Los antiguos mayas, hablando de este periodo histórico, lo llamaban la sala de los espejos. Ellos decían que llegaría ese momento en la evolución humana en donde se daría la sala de los espejos. La sala de los espejos es donde todo está a la vista. Todo está a la vista en lo colectivo y, ojo, también en lo personal. Claro, siempre que quieras ver. Si tú te quieres cerrar los ojos, si tú eres como el monito que te tapa los ojos, te tapa los oídos, te tapa la boca, ese es tu problema. Pero la realidad es que todo está a la vista. Y como todo está a la vista, fíjate qué dato que parece de ciencia ficción, pero no lo es. La famosa crisis sanitaria con relación al coronavirus, etcétera, etcétera, todos recordamos que la declaración de esa crisis por la Organización Mundial de la Salud fue en marzo del 2020. Pues bien, en marzo del 2020, a la vez que se producía esa declaración de crisis, a la vez, por parte de la empresa Microsoft, se registraba una patente en el Registro Mundial de Patentes. Por tanto, entrando en el Registro Mundial de Patentes, esa patente está a la vista, porque estamos en la sala de los espejos. Para quien quiera ver, lo puede ver perfectamente. A esa patente del año 2020 se le dio un número, curiosamente el 666, la patente 060606/2020. Digo curiosamente porque el número de la bestia en la Biblia es precisamente el 666. Se considera como, por una serie de razones que no vienen al caso, de la imperfección más completa. Y esa bestia, entre comillas, que representa la espiritualidad más involutiva, su número es el 666. Pues mira por dónde
cuando se registra esta patente en el año 2020, el número es precisamente el 666 060606/2020. ¿Qué es lo que esta patente hace? Pues fíjate, esta patente en primer lugar toma como telón de fondo las criptomonedas, porque claro, todavía no hay dinero digital, está al caer. Este año 2024 han terminado o deben terminar las pruebas para que a partir del 2025 el euro digital, el dólar digital, el yuan, la moneda china digital, ya sea una realidad. Al principio conviviendo con el dinero físico, con el dinero en efectivo, pero con el objetivo de que paulatinamente el dinero en efectivo, el dinero físico, vaya desapareciendo y solo haya dinero digital. Pero claro, todavía no lo hay. Entonces, esta patente, para formalizar el modelo, ¿qué es lo que hace? Coge las criptomonedas y a partir de ahí, el dinero digital, la patente, habla de criptomonedas, que podían ser perfectamente, cuando correspondan, euros digitales, dólares digitales, etcétera, etcétera. Aquí está el servidor de criptomonedas y yo como usuario tengo, entre comillas, criptomonedas que puedo utilizar para comprar y para vender. Ahora bien, hay un segundo componente en la patente y el segundo componente es un sensor que el ser humano se introduce en su organismo. ¿Por qué se introduce el ser humano un sensor en su organismo? Porque es maravilloso. Es un sensor que de una forma perfecta y guiado por un servidor de inteligencia artificial va a monitorear nuestras constantes vitales y nuestras ondas cerebrales. Y en la patente se describe 7 parámetros concretos que el sensor va a ir midiendo continuamente en la persona. Insisto, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, vibración cerebral, una serie de componentes de nuestro organismo que el sensor va midiendo continuamente. Y a partir de ahí, fíjate, la persona que se meta el sensor, gracias al sensor, puede utilizar la criptomoneda. Ya no necesitamos tarjeta, ya no necesitamos móviles, no. El propio sensor, a través de algún tipo de marca que llevaremos pues en la mano o en la frente, nos posibilita realizar las transacciones correspondientes. Ahora bien, ¿cuál es el quid de la cuestión? De que ese sensor, claro, nos dicen, tú a través de ese sensor vas a estar conectado a la nube. A través de ese sensor vas a aumentar tus capacidades porque vas a tener acceso a toda la información de la red. Si quieres saber cualquier cosa, tú vas a conectar con la nube y vas a poder descargar en tu cerebro esa información. Incluso a través del sensor vas a poder comunicarte con otras personas. Ya no vas a tener necesidad de un móvil porque el propio sensor va a hacer la actividad de comunicación. Ahora bien, ¿qué es lo que nos oculta? Que si tú estás conectado a la nube está conectada a ti. Es decir, que esto no es unívoco, es biunívoco. Si yo estoy conectado a la nube está conectado a mí. Y esto es precisamente lo que esta patente pone muy bien de manifiesto, porque el sistema de dinero digital, que yo tengo un sensor para poderlo utilizar, ese sensor me lo he introducido y el sensor además mide constantes vitales y ahora es el sensor el que me dice si puedo o no realizar una transacción. No porque tenga dinero o no tenga dinero, que por supuesto, sino en el supuesto de que tenga dinero digital, en el supuesto de que tenga capacidad económica, pero el sensor en mí detecte algo, en mi organismo, en mi persona, detecte algo, enciende la luz roja y no me permite realizar la transacción. Por ejemplo, el sensor tendría capacidad para que si el sistema dice que nos tenemos que meter alguna sustancia en nuestro organismo, si el sistema dice que tenemos que inocularnos con alguna cosa, en el mundo feliz es Soma, la droga Soma, de Huxley, si el sistema dice que nos tenemos que meter alguna sustancia, inocular alguna sustancia, si no lo cumplimos, ¿qué es lo que sucede? Que el sensor detecta que tú en tu organismo no tienes esa sustancia, con lo cual el sistema del sensor bloquea al sistema de criptomoneda y tú no puedes realizar ni compras ni ventas porque no estás cumpliendo las normas que se está estableciendo por el sistema. Esto que puede parecer absolutamente, insisto, ciencia ficción, es una enorme realidad y es una patente oficializada hace ya más
de 4 años y tiene que ver con la célebre marca de la bestia que está muy bien descrita en el libro de las Revelaciones. Y todo esto me lleva a lo que tú has comentado acerca de Mans y acerca de estos sensores. Ellos nos dicen, qué maravilla, unos sensores que nos van a aportar salud, que van a corregir enfermedades. Sí, pero es que ya sabemos, es que siempre es la misma historia. Siempre nos cuentan milongas y a través de esas milongas nos quieren convencer. Porque claro, no nos van a decir la verdad, nos Mm. tienen que engañar. Nos engañan y a partir de ahí habrá muchos seres humanos que para corregir enfermedades o para prever determinadas enfermedades o para alargar su esperanza de vida, ahora hablaremos de ello quizás, por todo ello estarán dispuestos a meterse en su cuerpo lo que sea, sin darse cuenta que de esa forma estarán permanentemente controlados, monitoreados, porque no solo tú te conectas a la nube, es la nube la que te conecta a ti, y en el momento en el que, por ejemplo, se considere una enfermedad mental hablar del alma, en cuanto que tú no solamente hables, sino que pienses sobre el alma, en cuanto que tú pienses sobre el hecho de que un ser humano es más que lo puramente físico y que tenemos una dimensión imperecedera trascendente, eso la nube lo va a recoger y el sistema transhumano, el nuevo orden mundial, eso lo va a considerar una enfermedad mental. Y a partir de ahí, la nube detectará que hay un ciudadano, que el pobre o la pobre necesita atención médica porque se le está pasando por la cabeza una locura tan tremenda como que tenemos una dimensión inmortal y que somos mucho más que nuestro coche y que somos un conductor, según dice algún loco en algún vídeo. Todo esto es lo que está detrás. Sé que esto cuando es la primera vez que todo esto se empieza a escuchar, se empieza a percibir, parece una enorme locura. Y uno prefiere cortar el vídeo, uno prefiere Uy, yo no me quiero enterar, ya, no te quieras enterar, pero esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Y todo esto no tiene que llevarnos ni al miedo, ni a la zozobra, nos tiene que llevar a la conciencia. A mí me gusta decir, Cristina, que ellos están a lo suyo y nosotros tenemos que estar a lo nuestro. Pero claro, para estar a lo nuestro tenemos que darnos cuenta de lo que están haciendo ellos, precisamente para no caer en sus trampas y nosotros vivir de una manera distinta, que siempre, siempre va a ser una manera de vivir más sencilla, más alegre, más en cooperación y en solidaridad, más compasiva y más en conexión con los demás seres humanos y con todas las formas de vida de la naturaleza. Ujú. Tercer proyecto, esta vez en potencia, la inmortalidad. El director o exdirector de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, predice que alcanzaremos la inmortalidad en 2030 gracias a la inteligencia artificial. Y quiero abrir un paréntesis porque los medios de comunicación aseguran que el 86% de sus predicciones son correctas, pero cuando se vaticina a 20 o 10 años vista no es una predicción. Obviamente nos están adelantando un plan. Un plan que tienen preparado para nosotros. Entonces, asegura que a través de nanobots, robots microscópicos, reprogramarían nuestro ADN, ingeniería genética, para así mejorar la regeneración celular y revertir la edad. También habla de cultivo de órganos en laboratorios. Tiene otro tipo de predicciones. Predice que los ordenadores pasarán el test de Turing en 2029, esto es, que demostrarán tener inteligencia, conciencia de sí mismos y emociones exactamente igual que los seres humanos. La línea entre humanos y máquinas desaparecería como parte de la evolución tecnológica. Eso sí, sugiere que esas máquinas destacarían por su moralidad y su respeto hacia los humanos como sus ancestros. Nos pasan a categoría de ancestros. Es que parece una broma y ojalá lo fuese, pero no lo es. Emilio, ¿hay por dónde agarrar esto? Sí, no, no es ninguna broma porque es otro de los pilares, un pilar muy importante del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030 y de todo lo que ellos quieren implantar con el objetivo de que cuando el ciclo cambie y se abra la puerta a una nueva humanidad en una tierra restaurada, el mayor número de almas encarnadas, es decir, el menor número de almas encarnadas, es decir, el menor número de personas, pasemos a ese nuevo ciclo y a esa nueva humanidad. ¿Y qué mejor forma de evitar que pasemos a esa nueva humanidad que dándonos ese caramelo envenenado de lo que llaman inmortalidad? Y muy gráficamente lo explicaría de la siguiente forma. Es muy sencillo y muy gráfico.
la inmortalidad de los zombies. ¿Esa es la inmortalidad que queremos, la de los zombies? Los zombies son inmortales, ¿eh? Vamos, salvo que les rompa la cabeza, son inmortales. Esa es la inmortalidad que nos están diciendo, esa es la inmortalidad a la que nos quieren llevar. La inmortalidad, sí, pero ¿de qué? De zombies, no de seres humanos, de otra cosa, de una especie. El nombre es muy difícil de darle una denominación concreta, pero yo, por no llamarlo zombies, lo llamo infrahumanos. Seres humanos que han renunciado a su condición humana porque han olvidado la mitad de lo que somos, que además es lo más importante, lo imperecedero, se han aferrado al coche, olvidando al conductor, y en ese coche se hacen supervivientes durante muchos años, durante una enorme cantidad de años si se quiere, pero una vida que ya no es vida. Si esto lo reflexionamos de verdad, esto es lo que deseamos. Lo que deseamos es vivir muchos años como zombies. Desde luego, yo tengo muy claro que esa no es mi elección en conciencia. Yo no tengo interés, evidentemente, en fallecer. Cuanto más años dure mi coche, estupendo. Pero ojo, no a cualquier precio. Yo quiero calidad de vida. Y la calidad de vida no solamente es biológica, también es consciencial. Yo quiero ser creativo. Quiero tener capacidad de alcanzar plenitud en mi vida, en mis obras, en mis acciones. Quiero percibir lo que es el servicio, la compasión, la empatía, esa conexión con los demás, esa conexión con la naturaleza. Yo no quiero una vida donde todo eso desaparece y yo me convierto en algo muy extraño, en un zombi infrahumano. Eso sí, que vas a vivir mucho tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo. Bueno, pero es que eso no es vida. Hemos cambiado la vida por algo que desgraciadamente se convierte en una especie de cárcel. Esta es la realidad de todo lo que nos están describiendo, querida Cristina. Y en ese sentido es enormemente importante el que no caigamos en los cantos de sirena y que detrás de este tipo de cantos utilicemos la conciencia. Precisamente por eso este es un gran momento el que estamos viviendo, porque ante todas las distorsiones, todas las interferencias que estamos compartiendo, aquí estamos nosotros. Y nosotros tenemos capacidad como para darnos cuenta de lo que es real, para tener una sed de verdad que nos permita darnos cuenta de lo que es la realidad y a partir de ahí de decir, no, esto no. Y yo en mi ámbito de vida voy a vivir de otra manera. Ellos a lo suyo. Ya sabemos lo que van a hacer. Ya sabemos que esto va de digitalización del dinero, esto va de sensores y de implantes en el organismo para tenernos absolutamente controlado, incluso a través de la economía. Esto va de promesas muy grandilocuentes que realmente nos están convirtiendo en auténticos esclavos zombies, en zombies infrahumanos. Esta es la realidad. Y esto es lo que ellos quieren, pero no lo quieren porque estén en una especie de juego o porque vayan a ganar dinero o porque quieran tener poder, que ya tienen todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo. Eso lo quieren ellos porque saben que aunque nadie sabe el momento, porque el tiempo de los cambios de ciclo, ya lo decían en los griegos clásicos, no es un tiempo cronológico, que es cronos. Ellos hablaban de que hay un tiempo espiritual, que es kairos, y kairos no se puede llevar al calendario. Hay que estar atentos a las señales, pero no se puede llevar al calendario, no se puede decir un día y una hora. Por eso Cristo Jesús, cuando habla en el Evangelio de Mateo capítulo 24 del final de esta generación humana, nos da muchas señales, nos da mucha información, pero también nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora, porque no es algo que se pueda llevar al calendario, a nuestro calendario de días, de meses, de semanas, de años, porque no conjuga en tiempo de crono, el tiempo material, sino en tiempo de kairos. Y kairos, ¿qué es lo que significa, Cristina? Lo explico de una forma muy sencilla. La vida va discurriendo así, es como un río que va esto es el río, ¿vale? Y pongo dos dedos, ¿no? Como el flujo del río. Esto que hay abajo, que va por delante, es cronos, el tiempo material. Y esto que está aquí arriba, como rezagado, es el tiempo espiritual. Lo que nos explican las grandes tradiciones, lo que nos explican los grandes sabios, es que la vida, la personal y la colectiva, la de la humanidad, discurre así. Pero hay un momento determinado en el que este río se va a ir acercando a una catarata.
esta catarata que está aquí. La catarata que es el cambio de ciclo. Igual que se pone el sol y llega la noche, al igual que sale el sol y amanece el día, al igual que sube la marea o baja la marea, los cambios de ciclos. Y lo que se nos dice es que este ciclo humano va en dirección ineludiblemente hacia un cambio de ciclo, porque todo tiene su principio y todo tiene su final. Cuando nos estemos acercando a la catarata, cuando el cambio de ciclo, que no sabemos ni el día ni la hora, pero que sabemos que llegará, cuando nos vayamos acercando a la catarata, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nos dicen que Cronos, el tiempo cronológico, va a perder protagonismo. Y el que gana protagonismo es el tiempo espiritual. Y el tiempo espiritual tiene como capacidad la aceleración. Cronos no. Cronos es lineal, los minutos, los días, las horas, los segundos, pero el tiempo espiritual se acelera. Cuando nos vayamos a hacer cambio al cambio de ciclo, se acelera. Y ojo, además de acelerarse, se remueve, porque nos estamos acercando, la metáfora es muy bella en ese sentido, nos estamos acercando a una catarata y el río se empieza a remover. Pues bien, cuando percibamos que el tiempo se acelera y que hay mucho removimiento, significa que nos estamos acercando al cambio de ciclo. Y creo, Cristina, que somos muchos los que sentimos en estos momentos, por supuesto, los removimientos tremendos en lo colectivo y en lo personal, porque es el momento de la sala de los espejos, es el momento de ver cómo somos y de ver lo que es el momento de tomar conciencia, es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y claro, cuando las cosas están ahí pusilánimes, como tibias, no sabemos realmente cómo somos, no sabemos cuál es nuestro estado de conciencia, cuál es nuestro verdadero posicionamiento. Hace falta que haya removimientos para que de verdad podamos dar la cara, se ponga de manifiesto lo que somos. Y no para estar ahí como con miedo, no, todo lo contrario. Si te das cuenta ante algo de que no eres tan buena persona como tú creías, eso es una buena noticia, no el que no sea una buena persona, sino el que te des cuenta para que mejores, para que evoluciones, para que vayas ascendiendo en tu proceso consciencial. Entonces el removimiento juega un papel fundamental y muchísimos estamos sintiendo, me parece que es bastante obvio, ese removimiento cada vez más en lo colectivo y en lo personal, y es una gran oportunidad. Y en la aceleración del tiempo. Eh, Muchas personas no estamos percibiendo que el tiempo se ha acelerado, Cristina. Esto a otros, sin embargo, le parece una locura. ¿Cómo se va a acelerar el tiempo? ¿De verdad no te parece increíble la rapidez con la que pasan las semanas, los meses y los años? Que es que hemos salido de Navidad y antes que te des cuenta estamos en verano. Y es que estás en verano y antes de que te des cuenta otra vez estamos en Navidad. Y yo tuve una duda, y con esto termino la respuesta a esta cuestión, Cristina. Tuve una duda porque digo, oye, esta percepción de aceleración, yo tengo esa percepción de aceleración muy clara. Esto va muy rápido, oye, pero ya ha pasado otro mes, ya ha pasado otro mes, sí, ya ha pasado medio año. Esto es tremendo. Yo vivo en una calle, mi casa está en una calle donde el aparcamiento es por aceras. Entonces, en una parte de la calle se aparca del 1 de enero al 30 de junio y en la otra parte de la calle aquí está prohibido aparcar y tienes que aparcar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Con lo cual hay que estar atentos para cambiar. Claro, cuando llegue el 1 de julio tienes que cambiar el coche y ya a partir de ahí hasta el 1 de enero aparcarlo en la acera, en mi caso la acera de enfrente. Cuando llegue el 1 de enero aparcarlo más cerquita de mi casa, lo cual viene mejor, ¿no? Bien, ese trasiego que es cada 6 meses, digo, pero ya está otra vez aquí. Es que es continuo. Antes que me doy cuenta, otra vez hay que estar pendiente de cambiar el coche a la acera contraria porque otra vez han pasado medio año. Y claro, ante esto yo decía, hombre, puede ser que me esté haciendo mayor. Y como voy peinando canas, puede ser que el tiempo yo lo vaya viendo de una forma distinta. Pero tú sabes que yo tengo una actividad docente, que esa sí la he mantenido, de espiritualidad. Doy clases en máster de espiritualidad. Y los alumnos que tengo, son varias jornadas al año, varias promociones de máster, tienen entre 25 y 35 años la mayoría, es decir, son personas jóvenes. Y claro, ante la duda que me surge de si esto es porque yo peino canas o es porque es una realidad, se lo pregunto a ellos. Y en cada promoción siempre lo pregunto, oye, entre vosotros, ¿hay entre vosotros
gente que percibáis que el tiempo se ha acelerado, que esto va muy rápido, que los días pasan volando, esa percepción de aceleración del tiempo. Y no te exagero, siempre entre el 80 y el 85% de los alumnos me dicen que sí, levantan la mano y me dicen que sí. Pues bien, los removimientos y la aceleración son señales de que la catarata está aquí. No sabemos en el calendario el día y la hora, pero podemos percibir que nos estamos acercando al cambio de ciclo. Ante ese cambio de ciclo, ellos están desesperados. Están intentando por todos medios convertirnos en zombies, limitar nuestras auténticas capacidades como humanos, convertirnos en infrahumanos para que el menor número posible de nosotros, llegado esa catarata, llegado el nuevo ciclo de la nueva humanidad en la tierra restaurada y de mayor frecuencia vibracional, la podamos disfrutar y la podamos vivir. Ahora bien, también te digo que ellos están a lo suyo, pero nosotros a lo nuestro. Y yo que estoy en conexión con tanta gente continuamente, con tantos foros, con tantas plataformas, no solamente en lengua castellana, en muchos idiomas, que tengo un conocimiento de causa, creo que bastante potente, puedo afirmar con radicalidad que el movimiento de conciencia es potentísimo, que no tenemos que venirnos abajo, que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que caer en la desesperanza, todo lo contrario, es un momento bellísimo, sí, lleno de removimiento, sí, pero es un momento bellísimo. Ellos están ahí con sus sensores, están ahí con su transhumanismo, están ahí con su mecanismo de control y de dominio, prometiéndonos milongas para convertirnos, como en la película Matrix, en muertos vivientes, enchufados a una realidad virtual, porque el mundo se ha convertido en un infierno, que es lo que ellos quieren precisamente, convertir el mundo en un infierno, es lo propio de la espiritualidad involutiva. Pero nosotros, ante todo eso, con una enorme paz, con un enorme sosiego, lo que tenemos que hacer es una práctica de vida para estar en condiciones ya no solamente de vivir ese nuevo ciclo, sino de anunciarlo, Cristina. Vamos a anunciarlo ya. Tú estás en condiciones, yo estoy en condiciones de anunciar lo que es ese nuevo ciclo. El ser, como decía Antonio Machado, buenas personas en el buen sentido de la palabra, personas conscientes, personas llenas de paz, personas bondadosas, personas donde la justicia, la honestidad, la honradez no son declaraciones grandilocuentes, sino que son pautas verdaderas de vida, personas cooperantes y solidarias, personas que nos amamos entre nosotros, personas que amamos a la naturaleza, que amamos la vida, que amamos a la madre tierra, personas que tenemos la capacidad de percibir cada vez más la esencia que está detrás de la apariencia. Y esto es lo que tenemos delante. Con lo que ante tanta distorsión, tanta realidad virtual, tanto transhumanismo, tantas declaraciones grandilocuentes de promesas vanas que nos quieren llevar a zombies virtuales, a zombies llenos de realidad artificial, aquí estamos nosotros en nuestra conciencia, sacándole jugo a estos momentos y anunciando ya lo nuevo, que es de lo que se trata, anunciar ya lo nuevo. Emilio, creo que ha quedado súper bien expuesto. Por mi parte, no hay nada más que añadir. Si quieres añadir algo, si no, pues lo terminamos aquí porque tampoco quiero entretenerte. Sé que estás muy ocupado y agradezco enormemente que hayas accedido a este encuentro por apoyar mi iniciativa, porque desde luego no es fácil crear algo completamente desde cero. Y yo quiero dedicarte a ti esa cita de Machado. Eres, en el buen sentido de la palabra, Emilio, un hombre bueno. Y no solo tú, los que hemos compartido algún seminario residencial de los que organizáis Lola Rumi y tú en la Hospedería del Silencio, sabemos que Lola es una mujer maravillosa y codirige junto a ti la Academia de la Consciencia, que estáis haciendo un trabajo estupendo y os agradecemos por vuestra generosa labor. Gracias, Emilio, de corazón. Pues yo lo único que quiero añadir, Cristina, es mi agradecimiento de alma, y mi alma abrazo, por tanto, hacia ti. Y también, si me permite, a todas las personas que gracias a ti se acerquen a este vídeo y puedan compartir también este diálogo que tú y yo hemos mantenido. Así que muchísimas gracias de corazón a corazón y de alma a alma. Gracias, Emilio. Y a todos vosotros y vosotras, hasta la próxima.